Entonces el tipo de artículo, según las características que presentaba, asumí que era un artículo de revisión. El lugar de la realización era el Departamento de Patología de la Universidad de Bogotá, Colombia. La fecha de publicación era el 27 de febrero de 2021 y los investigadores eran Rafael Parra Medina, Juan Camilo Soto Sarmiento Monroy, Adriana Rojas Villarga y Edgar Garavito. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, entonces, como primer punto, sabemos que estamos sometidos desde hace un tiempo a unas medidas de seguridad que no eran relativamente normales en la población total y que, sin embargo, eran pasadas por alto. Aquellos que tenían un contacto más cercano, por ejemplo, en los centros de salud, laboratorios de ciencia o establecimientos en los que se hacía uso del tapabocas y era algo considerado como normal. Pero debido a las circunstancias que se están presentando hace más o menos un año, el pensamiento general de la masa se ha dirigido a la preocupación de una pandemia que nos ha sometido durante todo este tiempo a problemas en los sectores económicos, sociales, políticos y salubres, como es el por el COVID-19. Entonces, el coronavirus es un virus que es perteneciente al género de la beta coronavirus, tiene ARN grande, es zoonótico, eso quiere decir que puede ser transmitido entre animales y seres humanos, como en el artículo se menciona que la secuenciación de nucleótidos entre lo que es el coronavirus del murciélago y el humano es, y el coronavirus que se está presentando actualmente es similar. Entonces, ocasionalmente afecta a humanos, dando como resultado el síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2. Entonces, y también en este artículo se habla de lo que, como ya nombré, son las células colaboradoras 17 y las vías relacionadas con la interleucina 17 que se asocian con el peor resultado de esta enfermedad. Entonces, el tema en sí va a englobar lo que es el síndrome respiratorio agudo severo, que es SARS-CoV-2, en el cual se destaca una respuesta antiviral dependiente de interferón. Esta está caracterizada por una alta actividad de citocinas y, un momento. Bueno, entonces iba en que ocasionalmente va a afectar a los humanos y va a dar como resultado al síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, del cual se habla en este artículo y además se destacan, como dije, las células colaboradas T17. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? La respuesta antiviral dependiente de interferón es con la que se va a destacar esta respuesta al principio. Esta va a estar caracterizada por una alta actividad de citocinas proinflamatorias y el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos y es potencialmente dañina en algunos casos. Entonces, se especifica además que es una respuesta antiviral tardía e incontrolada. Una de las respuestas más importantes en la patogenia expresada por el COVID-19 es aquella que se ha llevado a cabo por esta célula 17 TH17 y vías que se están relacionando con la interleucina 17. Y que es, algo que es importante es el eje interleucina 17-23. Entonces, las células TH17 van a producir las citocinas proinflamatorias, que podrían ser como la IL-17A, IL-17F, IL-22 e IL-26. Estos van a causar una hiperproliferación, también una diferenciación, y van a producir estas citocinas proinflamatorias y péptidos antimicrobianos, lo que a su vez va a reclutar y activar otras células que causan la inflamación como son estos neutrófilos, que en específico son los que van a provocar el daño tisular. Entonces, se podría concluir que un estado de enfermedad no parece ser fundamental para una respuesta inmunológica eficaz en este caso. Y la IL-23, que es la interleucina 23, no parece ser esencial para controlar la eliminación del virus, pero puede desempeñar un papel en el estado hiperinflamatorio que está asociado a ya estados graves de la enfermedad. Entonces, como objetivo, se espera actuar sobre estas células TH17 o más bien suprimir la acción de estas citocinas. ¿Puedes pasar la diapositiva? Bueno, acá tenemos un esquema que es el eje de citocinas IL-23 y IL-17, en donde se pueden ver lo que es las células dendríticas, lo cual ya pasará a exponer ahorita cuando pasa la inmunidad adaptativa, y también se ven los macrófagos. Entonces, estos van a producir interleucina 23.
La interleucina 23 es decisiva para el desarrollo de las células TH17 y citotóxicas, que van a ser productoras de interleucina 17 y otras citocinas. Otras células de linfoides del sistema innato y los neutrófilos tienen receptores de esta interleucina 23 y cuando se van a estimular estas interleucinas 23 van a producir la interleucina 17. Entonces, los mastocitos no van a poseer estos receptores de la interleucina 23 y tampoco van a sintetizar la interleucina 17, sino que más bien van a captar del medio extracelular, la van a almacenar y la van a secretar biológicamente activa. Ahora, las ya nombradas citocinas proinflamatorias hacen referencia a la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, IP10 y MCP1. Entonces, el posterior reclutamiento de neutrófilos y macrófagos va a generar una respuesta inmune agresiva que podría ser perjudicial para el huésped. Entonces, también se nombra en este artículo lo que es una enfermedad que ya se va a relacionar con una morbilidad ante la población infantil y que va a compararse con el COVID-19, el cual es la vasculitis pediátrica aguda rara. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces, aquí está lo que es la respuesta inmune nata. Lo primero es que el SARS-CoV-2 va a interactuar lo que es con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 mediante la proteína Spike S1 para luego mediar lo que es la internalización del virus, que va a comenzar su replicación y su expresión. Luego va a ensamblar lo que son las partículas, va a reconocer lo que es el sRNA, que es básicamente el virus ARN monocatenario positivo. Como resultado, se va a activar la cascada de señalización aguas abajo o corriente abajo, y es decir, se va a activar lo que es NFKB, factor regulador de interferón 3, factor regulador de interferón 7, y va a traspasar al núcleo. La entrada de estos factores de transcripción en el núcleo va a inducir la transcripción de genes para alfa y beta interferón y citoquinas proinflamatorias. Entonces, algo a destacar a partir de ahora es que los interferones son un grupo de proteínas señalizadoras que van a ser producidas y secretadas por células anfitrionas, que son células básicamente de la célula principal, la célula receptora, y como respuesta a la presencia de diversos patógenos. Y en el caso del COVID, este va a estar encargado de controlar la replicación viral y va a activar las células natural killer. Es por eso que la expresión de células NK es importante en la respuesta inmune innata contra el SARS-CoV-2. Ahora, también hay un aumento del número de monocitos HLA-DR y pues la función de esto es reconocer péptidos, presentarlos en la superficie de las células presentadoras de antígenos como los macrófagos y pues diferenciar de lo que son antígenos propios y extraños a partir de la célula T. Entonces también se va a inducir lo que es la acumulación de neutrófilos, que esto es muy importante, y también va a liberar especies reactivas de oxígeno, como son los radicales superóxidos y peróxidos. Y esto, como consecuencia, va a dar lugar a lo que es el estrés oxidativo. Hago un paréntesis, y es que el estrés oxidativo es desencadenado por otro factor subyacente a esta infección, y es la cual es la disminución de la expresión de una enzima que es la antioxidante superóxido dismutasa 3, y tiene un papel fundamental como superoxidante y catalizador de los radicales libres, y como pues ya lo hemos visto, los radicales libres pueden también ocasionar estrés oxidativo, envejecimiento de las células y daño celular. Entonces esto contribuye a la formación de la tormenta de citoquinas y coágulos sanguíneos. Esto contribuye a que la enfermedad se dificulte, o sea, que sea más propensa a presentar una enfermedad grave. Ahora, la José, activación de los... ¿Sí? que le permitas la palabra, por favor, al compañero Gustavo. Listo. Pues, o sea, solo quería añadir una parte en la que dijeron sobre la enfermedad en niños que probablemente iba a ser como, tenía una respuesta más apropiada, pero también el artículo nombraba que había una enfermedad similar a Kawasaki que era como secundaria o la podía provocar el COVID-19 y puede afectar ese pronóstico en niños. La enfermedad similar a Kawasaki es que crea como un aneurisma en las arterias coronarias y que crea que las paredes de estas arterias se vuelvan más débiles y puede llegar a un momento que forma como una pequeña burbuja, por decirlo de alguna manera, y puede estallar, generando que haya como una isquemia en las células
del corazón y puede generar, pues, que no haya suficiente riego y que generar un infarto en el niño y que pueda morir. Era lo que quería añadir. Listo. Lisbeth, Entonces, Yo quería agregar, pues lo leí en varios artículos y era que con respecto al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, decían que era un receptor que se expresaba de forma más abundante en los adultos y o sea, en adultos varones. Entonces, que esto podría explicar en parte porque es uno de los grupos más afectados por el COVID. Ya. sigue Luis. bueno, iba en que, pues, debido a estos factores de lo que son las especies reactivas de oxígeno, la disminución de la enzima antioxidante superóxido dismutasa 3, va a contribuir a la tormenta de citoquinas y también a la coagulación sanguínea y, pues, por ende va a provocar una enfermedad más grave. Entonces, la activación de neutrófilos también va a inducir la producción de NET y, pues, se observó que a nivel elevado de estos NET en los pacientes COVID, y este nivel se va a asociar con una gravedad de la enfermedad también, ya que es la acumulación de neutrófilos en la que se va a ocasionar un gran daño tisular. Estos son trampas de ADN, los NETs, y pueden liberar neutrófilos en respuesta a productos bacterianos y están formados por ADN básicamente. Esta red de ADN pegajosos van a actuar sobre la superficie de los patógenos, se van a unir a ellos y van a ser atrapados. Esto va a formar un coágulo de fibrina. Y puedes pasar la diapositiva, por favor. Esto va a formar un coágulo de fibrina en la superficie por activación de coagulación y va a facilitar el reconocimiento. Ahora, la respuesta inmune adaptativa. Bueno, para este tipo de inmunidad se hablará de las células dendríticas que están localizadas en el intersticio pulmonar. Van a reconocer y van a fagocitar las partículas virales y los desechos celulares que fueron lisados en la infección viral y los van a presentar a los ganglios linfáticos, tanto a los linfocitos T, CD4 y CD8. Entonces, los componentes virales, las citocinas, como interferón e IL-12, que van a ser producidas en los macrófagos y las células dendríticas, básicamente, van a viajar a los ganglios linfáticos y es aquí cuando los linfocitos T, CD4 son activados por las células dendríticas cuando están en presencia de la interleucina 12. Esta intervención, o más bien este contacto, va a producir la interleucina 2 y el interferón gamma, que va a actuar sobre los linfocitos CD8 y los linfocitos B. Aquí se va a generar una diferenciación en las células citotóxicas y plasmocitos celulares productores de inmunoglobulina M. Como sabemos, las células citotóxicas van a causar apoptosis celular y las inmunoglobulinas M van a inducir la actividad celular NK. Ahora, estos linfocitos CD8, que ya se diferenciaron, van a disminuir la replicación y van a realizar lisis en las células dendríticas y se genera una respuesta TH17, que es lo que engloba todo el artículo. Entonces, lejos de controlar la infección, va a ser prolongada y cada vez más reforzada. Entonces, va a conducir a unos pacientes con una enfermedad grave. Ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Listo. Entonces, algo importante también es que aparece el factor de crecimiento transformante beta. O perdón, devuélvela. Ok, entonces el factor de crecimiento transformante beta va a inducir una respuesta TH17 y como lo dijimos, acá tienen participación los neutrófilos, que como dijimos van a producir la lesión de la célula. En el coronavirus 2, los neutrófilos van a inducir esta respuesta TH17 a través de las sintasas de óxido nítrico y estos linfocitos efectores van a llegar al tejido pulmonar, van a producir la interleucina 17, la interleucina 21 y la interleucina 22 y se van a producir células locales de péptidos antimicrobianos, interleucina 8 y colágeno. Aquí la que importa es la interleucina 8
porque va a reclutar más neutrófilos y esto va a producir aún así más daño celular. Se hizo un estudio en el cual se observaron altos niveles de neutrófilos en 452 pacientes con COVID-19. Entonces, se hizo una prueba control y una prueba de pacientes infectados que tenían enfermedades graves. Y se logró determinar que pues eran más pacientes que tenían los neutrófilos elevados y que tenían una enfermedad grave. También se describieron firmas transcripcionales de las respuestas inflamatorias al huésped, como es el ARN aislado del líquido de un lavado bronquioalveolar y también de células mononucleares de sangre periférica. Entonces, para las muestras de lavado bronquioalveolar se encontró una relación con vías de señalización interleucina 17 y vías de la señalización de TLR, que es el receptor Toll-like, y también en las muestras de sangre periférica se encontró un producto de la inflamación del eje IL-23 y IL-17, que es el CXCL10 y IP10. Entonces, también se establece una relación en este artículo de un dominio que está tanto en el coronavirus 1 como en el coronavirus 2, en el cual está relacionado con el inflamosoma NLRP3, que está modulado por el producto que ya habíamos nombrado anteriormente, que es el CXCL10, y un receptor que es el receptor gamma huérfano, y que van a dar lugar a enfermedades inflamatorias graves. Siguiente diapositiva. Antes de pasar a la siguiente, quisiera hacer una aportación. Ok. Una cosa, cuando estaba pues, hablando Luis sobre lo que es el factor de crecimiento transformante beta, resulta y pasa que este factor también se encuentra relacionado con lo que es la fibrosis quística. Se dice que, con la fibrosis pulmonar. Se dice que está relacionado con la fibrosis pulmonar porque este factor de crecimiento transformante beta lo que hace es bloquear la apoptosis de las células infectadas del anfitrión y de cierta manera va a facilitar esta fibrosis tisular, tisular a nivel del pulmón. Esto se puede observar cuando ya los pacientes están en una cuarta etapa de la enfermedad. Y otra cosa de la que habló Luis fue el inflamasoma NLRP3, que como tal lo que hace este inflamasoma, lo que él dijo sí, da una respuesta inflamatoria, pero la vía por donde da esa respuesta inflamatoria es por la activación de una caspasa número 1, una caspasa 1, y lo que va a hacer esa caspasa 1 es ir activándome lo que es la interleuquina 1B, también me activaría otra interleuquina que sería la 18, todo eso colaboraría en esa formación de lo que es la tormenta de citoquinas. Y pues la interleuquina 1B, si no estoy mal, se encuentra relacionado con lo que es esto, la fiebre que puede presentar el paciente durante la enfermedad. ¿Listo? Luis, regáleme un número, por favor. Profe, también quiero aportar otra cosa. El 45, profe. ¿Cuál número? ¿55? Profe, yo ya Sí. logré arreglarlo del computador. Y por favor, sigue Zaire. Listo, Luis, gracias. ¿Me ¿Quién iba a compartes? aportar algo? Espérame que alguien va a hablar y después del que hable, sigue Zaire. Profe, es que creo que no lo nombraron o la verdad no escuché, pero también en la respuesta innata se ve en el COVID una disminución de la expresión de la superóxido dismutasa en pulmones. Y entonces digamos, en el ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa, se forma mucho lo que vendrían a ser radicales como el superóxido. Y esta rápidamente tiene que transformarse al peróxido de hidrógeno, que es mucho más estable y genera menor daño. Pero en el coronavirus, en este caso, hay una disminución de la expresión de esta dismutasa, esta superóxido dismutasa, generando que haya mucho superóxido y generando un mayor daño en los pulmones. Entonces, quería resaltar esta parte porque la generación de radicales libres, aparte de la acumulación de ERO por los neutrófilos, también hay una acumulación de radicales libres por esta disminución de la expresión de la superóxido dismutasa. ¿Listo, Zaire? Muchas gracias, Gustavo. Profe, yo también iba a participar. Dime. Profe, es que Luis estaba mencionando lo de las citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el IP10 y el MSP1. Me parece pues bastante importante resaltar que el IP10 lo que va a hacer es inhibir esa curación endotelial
y el MSP1 está relacionado con la trombosis venosa. ¿Esto a qué va a conllevar? A complicaciones tardías relacionadas con el coronavirus, y en vez de como funcionar de una manera estable y buena, se van a empezar a acumular, y pues esto es lo que nos va a llevar a bastantes complicaciones. Ujú. Profe, ¿sigo desde donde terminó Luis? Sí, señora. ¿Me compartes la diapositiva donde dice lo de las respuestas a otras enfermedades virales? Las voy pasando y me dices en cuál paro por fin. Siguiente. Eso. Bueno, la respuesta de las TH17 o de las células T colaboradoras 17 a las enfermedades virales. Bueno, en el artículo nos hablaban de los niveles altos de las citoquinas proinflamatorias en el SARS-CoV-1 y en el MERS-CoV. Resaltando pues que el más grave, donde se expresan los niveles elevados del TGFB beta, es en el SARS-CoV-1, y esto pues es por una citocina que induce el desarrollo del linaje de las células T colaboradoras 17, y pues esto se evidenció gracias a una proteína nucleocápsida del SARS-CoV-1 que pues modulaba la expresión de este factor. Al bloquear la apoptosis de las células infectadas, y pues esto lleva a facilitar la fibrosis tisular. Luego nos hablaba de que en este SARS-CoV-1 se activa un inflasoma del transporte de calcio que inducía pues a una sobreproducción de la interleuquina 1 beta, y pues esta se da por la activación directa de la caspasa 1 pues mediante la salida de potasio. La activación pues de este inflasoma pues inducía la secreción de interleuquina B1 y a la activación pues de la respuesta de las células T colaboradoras. Perdón. Hubo un experimento en un modelo humano in vitro pues donde las respuestas se vieron las respuestas del SARS-CoV en la producción de citoquinas como eran la interleuquina 8 y la interleuquina 17, y pues decían que posiblemente estas estaban activadas por una vía de señalización de los receptores endozimales de tipo TOL, y pues se demostró que estos genes pues eran regulados durante las primeras 12 horas después de la infección, incluyendo la vida de las células T colaboradoras. Esto, como ya no sé si Luis lo dijo, pero estos eran como los que mediaban la interleuquina 17, o sea, esto es como el efector de la interleuquina 17, y pues también eran sensibles pues a la gripa que se dio en 2009, que fue la de la influenza, la N1H1, y eso pues se decía que era pues que si se hacía una deficiencia de la interleuquina 17, o pues se hacía un tratamiento con anticuerpos monoclonales contra esa interleuquina 17, pues se podría reducir un poco la lesión pulmonar inducida por la N1H1. Esto, para hablar de lo de las interleuquinas, perdón, de las células colaboradoras 17 y el TREC, pues que este era un factor muy importante, y esto tuvo que ver mucho con la infección del virus sincicial y pues de su gravedad. Estos se hicieron en estudios con ratones donde se vio un aumento mayor en las células T colaboradoras, que fue como de 2,3% más o menos, y pues de TREC fue de 0,7 menor, o sea, y el desequilibrio de estos dos fue como una disfunción inmune, y pues hacía que la enfermedad como que produciera una respuesta inflamatoria.
Puedes pasar a la siguiente, por favor. Voy. Sebastián, lo que Sí, tengas que decir. buenos días. Pues quería aportar también, creo que es algo importante, que el inflamasoma también, pues en el momento en el que se da, pues que la caspasa, pues pasa el proceso de inflamación como tal, también puede escindir gasdermina 1, que es una proteína citosólica que se encarga como tal de la piroptosis. Pues esta piroptosis es pues como se veía en el capítulo, que es una forma de muerte celular lítica programada, pero que se da pues por inflamación. Y pues que ocurre más frecuentemente en infecciones con patógenos intracelulares. Entonces, luego de esta piroptosis, eh, ayudaría también junto con la inflamación al proceso de trombosis, que pues sería un daño mucho mayor en el cuerpo como tal. Gustavo, ¿vas a hablar? Sí, lo de la vía de señalización de TLR9 es una posible vía que se cree que aumenta la cantidad de interleuquina 17 y 18. Entonces, al aumentar la cantidad de interleuquina 18, pues no sé si lo nombró, pero aumenta la cantidad de neutrófilos que van a haber en circulación, haciendo que haya un daño tisular mayor. En cuanto a interleuquina 17, genera pues la inflamación. Entonces, lo que nombraba de la TH17 y las TREC, que son los linfocitos T reguladores, si hay un aumento de TH17 va a aumentar la respuesta inflamatoria. Es por eso que nombrabas lo de la enfermedad que aumentaba eso, porque el TH17 va a inducir la inflamación por inflamosoma, por interleuquina 17 y porque la interleuquina 17 genera la producción de diferente interleuquina que genera esta inflamación. Y al disminuir la cantidad de TREC va a disminuir la respuesta inmune. Pero si aumentamos TREC y disminuimos TH17, vamos a disminuir la inflamación y vamos a aumentar la respuesta inmune. Y eso era lo que pues se refería a esa parte. Qué pena, al revés, a disminuir la respuesta inmune y aumentar la inflamación. Juan Carlos, ¿vas a hablar? Sí, quería dar pues un dato que creo que es bastante importante acerca de estas células colaboradoras pH17. Y es que, pues como bien lo han dicho, están relacionadas con la vía de la interleuquina 17 y no van a controlar eficazmente esos microorganismos intracelulares, como es la infección vírica por SARS-CoV-2, porque, bueno, según lo que consulté, desempeñan es más un papel fundamental en lo que es a respuestas bacterianas y de crecimiento extracelular, no intracelular, y pues también respuestas ante hongos. Y pues lo que estaría haciendo aquí es perjudicando nomás porque estamos ante la presencia de un virus. John. Bueno, pues yo quisiera aportar que también se hablaba de la digoxina, que es un antiarrítmico que lo que hace es, digamos, disminuir los niveles de RORCT, el cual es un factor clave en la formación de interleuquina 17 y por lo tanto de la respuesta TH17. Zaira, continúa. ¿Continúo? Sí, dale. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como venía hablando de las células colaboradoras 17 y el TREC, que pues ya dijimos que había como la diferencia entre estos dos. Perdón, tengo un problemita de tos. Esto decía también que la leptina, la taquitina y la sustancia P y algunos dominios de las proteínas del virus sincicial respiratorio, pues se describían como elementos que facilitaban la diferenciación de estas células y la aparición y la progresión del ¿qué? Del SDRA, pues que era el síndrome de dificultad respiratoria aguda,
en diferentes etiologías. Esto pues era característico de estos 4 elementos, pues ayudaban a que se diferencien las células T colaboradoras 17. Algunos factores de transcripción nombraba ahí que era la histona acetiltransferasa P300, que en estos pacientes con esta dificultad interactuaban con el factor clave de la respuesta de células T colaboradoras y era una respuesta muy exagerada, y que esta histona acetiltransferasa lo que hacía era como estabilizar, provocando que disminuyan los niveles de ARN mensajero y las proteínas RORCT, y este resultado pues llegaba a disminuir la interleuquina 17, produciendo una disminución en la inflamación del tejido pulmonar, y esto pues llevaba a que no se produjera pues tanto el daño o lesión pulmonar. En pacientes con hepatitis B y C decía que sucedía algo como similar a la diferenciación entre las células T colaboradoras y TREC, puesto que decían que las células T colaboradoras tuvieron un aumento y muy pronunciado, y pues esto llevaba a que la proporción entre las células T colaboradoras y TREC fuera mucho mayor, o sea, hubiera una mayor diferencia entre estos dos. Esto decía que en sujetos con virus de la hepatitis C y aparte de eso con inmunodeficiencia humana, es decir, VIH, pues esta viremia pues estaba asociada pues a un fenotipo de las células CD4 y células colaboradoras 17, pues en la ausencia de un control mayor del VIH. Ya, siguiente, por favor. No sé si alguien va a aportar algo más o paso a la clasificación de las etapas. Pilar, sigue. Quería también como agregar a las enfermedades de las que habló Zaira, que también nos hablan del citomegalovirus como tal, que también es una enfermedad que se da porque la interleuquina 17 juega un papel primordial en la formación de esta enfermedad, y que también el virus de Epstein-Barr se encuentra asociado la producción de interleuquina 17A, que se tiene como previsto que él influye en la fisiopatología de esta enfermedad como tal. Sigue, Zaira. Bueno, como tal decían que unos científicos que eran Cindy y Merra, la clasificaron como en unas etapas al COVID-19, diciendo que pues esta etapa se da como en unos estadios clínicos, referenciándola como a la gravedad, pues al tipo de gravedad, pues la clasificaron, teniendo esta pues 4 clasificaciones. La cuarta pues no está tan relevante, pero pues igual la nombran, ¿sí? Entonces, en la primera etapa se dice que es una etapa muy leve o temprana, pues caracterizada por una respuesta antiviral al síndrome respiratorio agudo severo de coronavirus 2. En la segunda, o sea, son como síntomas leves y que el organismo hasta ahorita empieza a combatirlo. En la etapa 2 es como la afección pulmonar moderada, pues que puede estar con o sin hipoxia. Y pues esto se debe pues a una disminución de la respuesta antiviral y un aumento de la respuesta proinflamatoria con una multiplicación viral e inflamación localizada en los pulmones. Esto se refería a que había una mayor multiplicación y pues se producía una respuesta inflamatoria. Ahí es donde pasa a la fase 3, que es una fase muy exagerada, pues se dice que es una hiperinflamación sistémica muy grave, pues por la respuesta inflamatoria. Esta enfermedad pues se dice que es un resultado de la respuesta antiviral y exagerada al SARS-CoV-2 en el huésped.
pues se dice que es inapropiada, pues porque o sea, se produce mucha respuesta por las células de colaboradoras 17. Y esto pues decía que favorece la polarización de estas células y pues el papel del neutrófilo pues es crucial porque este ayuda a la tormenta, pues luego se produce la tormenta de citoquinas y hace que pues se produzcan pues más complicaciones como eran el síndrome de dificultad respiratoria, disfunción endotelial, coagulopatías y pues si se complicaba muchísimo más iba a ir a la muerte. En la etapa 4 decía que se podía añadir porque pues era como una complicación tardía que ocurría luego de la infección o podría ser en el tratamiento. Se dice que eran pacientes convalecientes que se desarrollaban complicaciones tardías como podrían ser la neumonía organizada o secuelas crónicas como era la fibrosis pulmonar. Siguiente, por favor. Dayana, ¿vas a decir algo? Sí, señora. Bueno, yo solamente quería resaltar como los síntomas que se presentan en cada etapa y lo que nosotros podemos mirar, o sí, como aquellos marcadores que podemos tener en cada etapa, ¿no? Entonces, pues en la etapa 1 es la más leve, ya que es una etapa antiviral. Aquí el interferón estaría actuando de buena manera solamente al comienzo, por eso es la etapa 1. Y por eso es una respuesta antiviral, porque tendríamos alto nivel de interferón 1. Se caracteriza por síntomas como fatiga, tos seca, dolor de cabeza, diarrea. ¿Y por qué diarrea? Resulta y pasa que cuando nosotros hablábamos de el receptor de enzima convertidora angiotensina 2, este no es un receptor que solamente se va a encontrar en el tejido pulmonar, sino que también es un receptor que podemos encontrar en el intestino delgado, a nivel del corazón, a nivel del riñón. En diferentes partes del cuerpo tenemos este receptor. Por eso no solamente van a haber síntomas respiratorios, sino que también pues, se puede presentar síntomas gastrointestinales. Y también se dan síntomas gastrointestinales porque el SARS-CoV-2 hace parte de un grupo de coronavirus, que son los coronavirus beta, y estos coronavirus beta afectan tanto el sistema respiratorio como gastrointestinal. Por eso algunas personas también pueden tener pues, diarrea. Y la anosmia es la geusia, que es pérdida de olfato y pérdida del sentido de los sabores. Aparte de eso, ¿qué más nos hablaban ahí? Los diferentes marcadores que podemos tener. En la etapa 1 lo que observamos es una linfopenia. Linfopenia es disminución de los linfocitos. Y pues se preguntarán por qué en una respuesta viral que comienza alta, presentamos una linfopenia, una disminución. Esto se da porque pues el COVID no se queda ahí, el COVID va a seguir avanzando. Y entre más avanza, va a haber un agotamiento de estas células T, una sobreestimulación de estas células T va a llevar a un agotamiento y ese agotamiento nos lleva a lo que es la linfopenia. Aparte de eso, vamos a tener otro marcador que es la proteína C reactiva. Es una proteína que va a secretar el hígado ante el problema. Cuando el cuerpo presenta una inflamación, pues el hígado secreta lo que es la proteína C reactiva y en este caso estaría aumentada. Y ya en la segunda etapa, como lo decía Zaira, pues se presenta ya sea una neumonía con o sin hipoxia. Y los diferentes marcadores que también la pueden caracterizar sería también la proteína C reactiva y también la linfopenia, la disminución de lo que son los linfocitos o los glóbulos blancos. Ya en la tercera etapa que se caracteriza por la aparición ya de hiperinflamación, como lo decía ella, pero hay otros síntomas que aparecen como lo que es la sepsis, la linfohistidosis hemofagocítica secundaria, que esto es cuando hay una liberación excesiva de glóbulos blancos y eso nos va a llevar a la inflamación del órgano como está actuando, por ejemplo el vaso. Y una disfunción endotelial, entre otros. Aquí los marcadores que se pueden observar en esa tercera etapa va a ser también un aumento de la ferritina, que es la proteína encargada del almacenamiento de hierro, como también un aumento de lo que es la LH. La LH es la enzima lactato deshidrogenasa, que pues si hay un aumento de lo que es la LH, lactato deshidrogenasa en esta etapa 2, es porque ya estamos viendo un problema de ventilación. Ya estamos pasando de una respiración aeróbica a una respiración anaeróbica. Entonces, pues aquí ya podemos concluir también que los radicales libres ya están haciendo su daño por medio de la peroxidación lipídica a nivel de la membrana plasmática. En esa tercera etapa también ya se ve liberación
se ve respuesta por parte de lo que es esto, el sistema adaptativo, pero una respuesta humoral. Anteriormente estábamos hablando de puras respuestas celulares, que es liberación de linfocitos. Aquí ya hay una mayor liberación también de respuesta humoral, encontrando inmunoglobulinas M y inmunoglobulinas G. Por aquí también encontramos una mayor liberación de citoquinas, contribuyendo a esa tormenta de citoquinas, que finalmente lo que lleva a la tormenta de citoquinas es una falla multiorgánica. Y ya cuando hablamos en la cuarta etapa, lo que vamos a encontrar más aumentado, bueno, las TH17, que eso sí se caracteriza en todo el COVID, pero algo más, pues ya sería lo que es el factor de crecimiento transformante beta, que pues como lo nombramos anteriormente, esto tiene que ver más con lo que es la fibrosis pulmonar que se va a presentar en estos pacientes a largo plazo. Ya, esa era mi aportación. John, sigue. Bueno, pues yo quería aportar que básicamente en lo que sería la segunda etapa se observa una respuesta TH1. Esta es la de las primeras respuestas que se dan y digamos que ahí se observa en la gráfica que en la etapa 2 puede haber síntomas como la disnea. Esto ocurre porque lo que sucede es que ya empieza a actuar la respuesta TH17, que es mucho más agresiva. Y si nos vamos a la etapa 3, vamos a ver que incluso hay disfunción endotelial. Claro, debido a que hay una tormenta de citoquinas y se van dañando pues otros tejidos, como por ejemplo el endotelio vascular. Entonces, en la etapa 4 pues ya se puede observar la fibrosis pulmonar y pues básicamente dependiendo de qué tan grande sea esta, pues la capacidad pulmonar del paciente pues se va a ver comprometida. Silvia, sigue. Sí, buenos días. Bueno, también hay que tener en cuenta que al final de esta parte en donde se marcaban las fases como tal de la enfermedad, se tenía muy en cuenta que hasta la fecha donde fue publicado este artículo de revisión, hay varios autores que propusieron un recuento de neutrófilo y una prueba también que es la NLR, que es la encargada de revisar el índice de neutrófilos sobre el índice de linfocitos, y es importante para hacer como un marcador efectivo para la inflamación que se va a usar en pacientes que van a entrar a cirugías y también que presentan algunas enfermedades neoplasmáticas bastante complejas. Entonces, en este orden de ideas, se usaron estos marcadores en pacientes con pronóstico para COVID-19. Entonces, en base a esta prueba, se demostró que un factor de riesgo independiente de la mortalidad hospitalaria para los pacientes con COVID-19, especialmente en hombres, y también que para estos pacientes, en estas pruebas que se hicieron más o menos en 828 pacientes se demostró que estos valores de este índice neutrófilo sobre el linfocito, los valores aumentaron significativamente cuando los pacientes presentaban COVID con enfermedad grave. También se hizo un grupo de tratamiento médico que los expertos eran pues en China, que fue como tal donde comenzó todo, para el COVID-19, y se desarrolló una puntuación de riesgos para predecir el desarrollo de enfermedades críticas en 1.590 pacientes y identificaron 10 predilectos independientes, incluyendo este factor neutrófilo linfocito, para desarrollar una puntuación de riesgos, teniendo en cuenta que se hizo un marcador COVID-GRAM y pues para posteriormente definir si estos pacientes llegaban a desarrollar una enfermedad crítica. Gracias, era solamente eso. Una cosita pequeña, a lo que dijo mi compañera Silvia, está bien, pero no es neutrófilo sobre linfocitos, sino que es al contrario, el reencuentro absoluto de linfocitos sobre neutrófilos, pero de resto está bien. Zaira, dejas ahí, continúa por favor, Carol Juliana Franco. Evelyn, ¿ibas a decir algo? Sí, pues iba a dar un último aporte sobre lo del interferón, porque pues hay que saber que el interferón lo que va a hacer es como, o sea, digamos, va a intentar inhibir que no se dé la replicación. Entonces, básicamente el COVID lo que va a hacer es inhibir los factores
inducir el interferón, como el factor regulador de interferón 3 y el 7. Pues era solo eso, no sé si ya lo había mencionado. ¿Sí me dice la palabra a mí? Sigue. ¿Yo? Bueno. Tenemos que, con el síndrome de activación de macrófago, es que normalmente las NK me controlarían las vías de las perforinas, la cual eliminaría a los macrófagos activados. Pero como en el SARS-CoV tenemos las NK disminuidas, hay respuesta, por lo tanto no hay vías de las porfirinas y por lo tanto los macrófagos se activan de manera incontrolada. Y en sangre tendríamos el sistema hemafagocítico, que sería la fagocitosis de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, aumentando la LDH. Aparte, tenemos una elevación de la interleuquina. Tenemos una elevación de la interleuquina 6. Esta directamente me va a aumentar la PCR y la ferritina. Y en la vía hepática me va a aumentar la trombopoyetina, fibrinógeno y disminución de la antitrombina, y va a haber una activación de la vía extrínseca. En la vía extrínseca tenemos un factor que sería el factor 2, que es la protrombina, y esta va a pasar a ser trombina, la cual la trombina a nivel endotelial aumenta los niveles de la interleuquina 6. O sea, sería como un círculo vicioso. Aumenta interleuquina 6 y la interleuquina 6 aumenta la trombina y la trombina la interleuquina 6. Y en el endotelio vamos a tener una alteración de la ventilación perfusión, que a medida que pasa la enfermedad, bueno, la enfermedad progresa, vamos a tener un daño del endotelio y tenemos daño microvascular, activación de coagulación y fibrinólisis. Ya todo. Quería hacer... eso. Sigue, tranquila. Ok. Quería hacer una última ya aportación, y es que cuando nos hablaban de lo que es la trampa extracelular de neutrófilos, Luis nos decía que esa trampa extracelular de neutrófilos nos servía para lo que es la coagulación, ¿no? Lo que hacía era atraer las plaquetas con esa liberación de filamentos de DNA y finalmente pues se forman coágulos, microtrombos. Estas trampas extracelulares de neutrófilos se encuentran relacionadas con otro marcador o las relacionan con otro marcador, que es el dímero D. El dímero D es un residuo que queda de la degradación de la fibrina en esta cascada de la coagulación, y como tal el dímero D nos mide eso, la formación de coágulos ante esta enfermedad, y los coágulos, pues como podemos ver, se forman por diferentes vías. Es más, esta formación de coágulos es la que también nos lleva a ese síndrome el SDRA, el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, pues por medio de este dímero D también serviría como marcador. Gustavo, no sé si quería decir algo, y profe, ya la compañera Carol, un compañero le va a presentar las diapositivas. Sí, en cuanto a lo que nombraban de NLR, que es la proporción de neutrófilos a linfocitos, este es un marcador importante para lo que vendría a ser incluso la sepsis, o sea, para hacer ese marcaje de si está en un alto riesgo de generar sepsis o no. Es más o menos los puntajes son, si es menor de 1.5 es un riesgo bajo, 1.5 a 3 medio y mayor a 3 ya es un riesgo alto. Otra cosa importante que quería añadir es que el artículo más o menos explicaba por qué se generaba un edema pulmonar, y es porque el TH17 está relacionado a SDRA, que es síndrome de distrés respiratorio agudo, que puede generar un aumento de la permeabilidad vascular, generando también un aumento de lo que vendría a ser los líquidos en el intersticio, y también generando un aumento de lo que vendría a ser el líquido en los alvéolos, haciendo que haya una menor, o sea, que no se haga el transporte de oxígeno correcto hacia lo que vendrían a ser los vasos sanguíneos y en sí para el resto del cuerpo.
también quería añadir algo de lo que nombraban de la ferritina, es que también es un marcador de lo que vendría a ser el COVID. ¿Por qué? Porque la ferritina es la que almacena el hierro y pues más o menos nos nombra cuánto hierro hay cuánto hierro tenemos. Entonces, si en esta enfermedad normalmente, como hay una disminución de lo que vendría a ser el oxígeno, va a haber un aumento de lo que vendría a ser los eritrocitos y por tanto una mayor utilización del hierro porque se necesita generar la hemoglobina. Entonces, este marcador de la ferritina nos dice si hay una anemia por deficiencia de hierro. Y eso era lo que quería aportar. ¿Me escuchan? Qué pena. Que no sé si mi micrófono también está dañado. Sí, escucho. Suave, pero Sí, sí. te escuchamos. Pues resulta que yo quería agregar una cosa con respecto al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Resulta que pues esta es muy importante porque esta es antiinflamatoria, es antifibrótica y es antioxidante. Lo que pasa es que esta de cierta manera no puede convertir la angiotensina 2, que es la proinflamatoria, la profibrótica y la prooxidante. Esta pues no la puede convertir en angiotensina 1. Entonces lo que sucede es que el virus, de cierta manera, por la proteína spike que está en la envoltura, que recubre pues la estructura, resulta que esta pues se une a la EK2 y se internaliza en la célula y pues por ello no puede hacer esa conversión en angiotensina 2. Y por eso pues la angiotensina 2 es la que pues causa de cierta manera la inflamación en las células. Carol, dale. Listo, profe. Entonces, continuando con implicaciones terapéuticas, tenemos que los fármacos antivirales se recomiendan pues usarlos principalmente durante el estadio 1 o la etapa 1 de la enfermedad, y los fármacos antiinflamatorios deben utilizarse durante el estadio del 2 al 3 por la enfermedad. En este contexto, entonces, los fármacos implicados con el bloqueo del eje interleuquina 23, interleuquina 17, y los fármacos implicados en la respuesta TH17 junto a los fármacos que actúan sobre esta vía, como la terapia con plasma de convalescencia, la colchicina y los inhibidores de JAK, pueden ser una buena opción terapéutica. Algunos pacientes con enfermedad grave presentaron mejoría con inhibidores de las interleuquinas 17 y 23 que habíamos nombrado antes. La interleuquina 23 no es esencial para controlar la eliminación del virus, pero desempeña un papel importante en el estado hiperinflamatorio. En China se llevaron a cabo pues unos ensayos para usar ixekizumab, que es un inhibidor de interleuquinas 17A, anticuerpos monoclonales en pacientes con neumonía grave e hiperventilación, y inmunoglobulina intravenosa IG4, que produce baja proliferación de células TH17 y por tanto disminuye entonces la interleuquina 17, las interleuquinas 17F, 21, CCL20, interleuquina 6, y modula entonces las células de TH17 y los linfocitos T reguladores. Siguiente. La colchicina se usa como antiinflamatorio e inmunomodulador y además se utiliza también para la quimiotaxis, que es una reacción de células a diferentes agentes químicos de monocitos y neutrófilos. También produce la inactivación del inflamasoma NLRP3 e inhibe las interleuquinas 16 y 18. La colchicina tuvo un efecto de replicación en el virus sincitial respiratorio y suprime la inflamación secundaria de la vía respiratoria porque facilita la expresión de IFNA e IFN61 y regula la producción de factores antioxidantes, y por esto es una buena alternativa para el tratamiento. El uso de inhibidores de JAK2 como el fedratinib puede suprimir citocinas distintivas de las células TH17 en modelos murinos.
Siguiente. Como conclusiones tenemos que se ha estudiado mucho las enfermedades relacionadas con SARS-CoV-1 y MERS-CoV. Y esta información ha sido de bastante utilidad para la pandemia por COVID-19 o SARS-CoV-2, pero aún queda mucho por aprender. Hasta el diseño de una vacuna eficaz con la inducción de anticuerpos neutralizantes, el tratamiento con fármacos utilizados en virus similares debe modificarse para servir de tratamiento al presente virus. Una nueva estrategia adicional para tratar el SARS-CoV-2 podría ser el uso de medicamentos biológicos que ya estén disponibles y puedan bloquear la vía de la interleuquina 17, tanto directa como indirectamente. Siguiente. Gracias. Profe, quería decir algo en la colchicina, y es que esta colchicina fue también utilizada por aquellos pacientes que tenían halogénesis iatrogénica. De lo que investigué, se dice que la halogénesis iatrogénica son aquellos pacientes que se sometieron a procedimientos estéticos, pero indiscriminadamente a aquellas sustancias, como lo que son los polímeros. Entonces ellos estaban tratados anteriormente con colchicina y 1 o 3 semanas después les dio COVID. ¿Qué pasó con ellos? Ellos experimentaron síntomas leves, como lo que son la cefalea, tos y disnea, artralgias, dolores en las articulaciones, teniendo comorbilidades como lo que es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2, pero apenas tuvieron síntomas leves. Mientras que los que fueron infectados por ellos, familiares, amigos cercanos, dice el texto que 3 de ellos murieron y los demás tuvieron síntomas graves. Entonces, pues aquí es otro método de demostrar cómo la colchicina sirve para tratar los síntomas o sirve para tratar esta enfermedad de cierta manera. Lola, sigue. Bueno, listo, profe. Yo quería agregar algo sobre la terapia con plasma de convalescencia, que es que pues el artículo nos dice que esta se utiliza porque lo que hace es disminuir la proliferación de los linfocitos T helper 17 y por ende pues también me va a disminuir la producción de todas esas interleucinas, pues las que tienen que ver con el linaje de los linfocitos T helper 17, que son las que posteriormente me van a llevar pues a toda esa tormenta de citocinas. Entonces, el claro ejemplo de eso vendría siendo la inmunoglobulina intravenosa, que es pues la que conocemos que pues se inyectan los anticuerpos de sangre donada pues en la vena de un paciente. Entonces sería todo en esa parte. Juan. Sí, yo también, pues digamos, dentro de las conclusiones que observé en el artículo, y pues también quería unirlo con lo de los marcadores predictivos independientes. O sea, lo que ellos pedían básicamente, o lo que yo vi que los autores trataban de alegar, era sobre todo un llamado, pues, como a las autoridades competentes, pues, para dar la oportunidad de la realización de ensayos clínicos piloto, además de la colchicina, pues, también de estos marcadores, y en los cuales, pues, se tenga en cuenta no solo los fármacos utilizados, sino el estandarizar, pues, estos marcadores independientes, bien sea la proteína C reactiva, los linfocitos o la lactato deshidrogenasa, o sea, hacer como un estándar, precisamente porque se han dado cuenta que estos marcadores ayudan mucho a la evolución del paciente o a cómo se va a presentar después. En general, ¿qué le llamó la atención del artículo? ¿Qué tiene que ver con algo que estamos viendo ahora? Yurani. Bueno, profe, yo quería agregar algo sobre algunos fármacos antivirales. No, ya estoy preguntando algo. Vale, o sea, profe. en general, ¿qué les pareció el artículo y tiene que ver con algo que estamos viendo ahora? Jordi. Profe, lo que tiene que ver sobre la patogenia de esta enfermedad. O sea que si se dieron cuenta, el artículo habla de los mecanismos ¿qué? Fisiopatológicos. O sea, hablamos de la etiología y hablamos los cambios moleculares que afectan ¿qué? Un órgano o una célula que va a llevar a una sintomatología como tal, ¿cierto? ¿Eso lo sabían ustedes o no lo sabían? No, señora.
No lo sabían, ¿cierto? No. Y si le hubieran preguntado a ustedes sin saber eso, ¿qué tomo? Como me pasó a mí la semana pasada, empieza la gente a decir, tome antibiótico, tome no sé qué. O sea, ni siquiera saben qué es el mecanismo para yo poder darle un tratamiento a la enfermedad. ¿Sí me hago entender? Lastimosamente, como dice el mismo artículo, es una enfermedad que es nueva, pues a pesar de que llevamos un año, es una enfermedad que bajo los errores y bajo los éxitos se ha podido determinar cuáles son los eventos moleculares que están llevando al daño, a pesar de que hay muchas cosas en patología que no se han podido hacer. Por lo menos nosotros no hemos podido hacer necropsias con pacientes de COVID positivo por el riesgo de contagio que hay. Entonces eso limita mucho poder saber exactamente qué daño en el parénquima pulmonar que hay. Por lo menos se han realizado necropsias, pero son muy poquitas necropsias a nivel mundial y tienen que haber, si en un total más o menos de 20 necropsias y en unos sitios muy específicos donde el riesgo de contaminación tanto para el patólogo como el asistente sea menor. Lastimosamente eso no lo tenemos aquí en Colombia. La mayoría son estudios que se han logrado, a veces por ensayos. Si ustedes se dan cuenta, ahí mismo lo dicen, la utilización de colchicina fue como algo, no porque lo hayan puesto, sino que porque habían pacientes que a veces utilizaban el consumo de colchicina y se dieron cuenta que modulaba la respuesta inflamatoria. El meollo del asunto, y ya entienden por qué el COVID hace tanto estragos. A veces no es la misma carga viral. Por eso cuando a mí me preguntan, yo les digo, el problema del COVID no es el virus, el problema es mi sistema inmunológico, qué tanta respuesta dé ante la presencia de ese virus. Porque hay pacientes que son o que tienen una respuesta y un daño menor en el parénquima pulmonar, pero porque tienen una respuesta de su sistema inmunológico menor que no me va a permitir que se me activen todos los factores, como ustedes vieron, la interleuquina 17, la 23, las células que se implican, y asociado a lo que me va a causar después más adelante, que son factores de crecimiento, principalmente el transformante, que es el que me va a causar fibrosis. Entonces, ahí ustedes ya se dieron cuenta que la patología es importante, sí. O sea, yo no estoy en el momento para reanimar a un paciente, pero si tú no sabes cuál es el mecanismo que influye o que interviene, que el COVID ingresa, aparecen las células dendríticas, que aparecen macrófagos, que ellos liberan unas interleuquinas que me van a amplificar la respuesta inflamatoria, que fuera de eso hay unas bloqueantes de los antioxidantes que se me bloquean, y eso va a hacer que los radicales libres tengan mayor acción para producir lesión. Y si ustedes no saben eso, no van a poder darle tratamiento al paciente. Entonces, lo mismo nos toca con el resto de enfermedades, poder comprender y entender qué cambios tengo yo en eso para yo poderle darle tratamiento al paciente, que es lo que ustedes ven en quinto y sexto semestre. Pero si yo no tengo la base de la fisiopatología y lo principal, la base de los conocimientos previos como embriología, histología y fisiología, yo no voy a entender por qué las personas tienen esa sintomatología. Y me voy a volver un recetólogo. Y para volverse recetólogo no tienes que estudiar 12 años. O sea, 12 semestres no tienes que estudiar. Porque realmente no sabes qué es lo que está pasando y hay medicamentos que no funcionan. Hay medicamentos, ¿será que con un virus un antibiótico me sirve? No sirve, a no ser de que el paciente esté sobreinfectado y tenga una infección bacteriana, que a veces ocurre con los pacientes de COVID, como tienen desgaste y tienen una tormenta de citoquina y tienen desgaste de la respuesta inflamatoria, llega el momento en que se vuelven susceptibles y llega otro microorganismo hospedero y me va a causar una infección. Si el paciente ya me sale positivo, ahí sí ya necesitan manejo con antibiótico. Entonces, ya terminando esa parte, vamos a continuar un poquito con lo que nos faltaba del proceso de adaptación. Yo comparto aquí. ¿Alguna pregunta? Profe, yo, Señora. es que tenía una pregunta. Ahí hablaba del ARNSS, ¿no? Yo tenía entendido que era un virus monocatenario de
de cadena negativa y pues el compañero dijo que era positivo. No sé si es que yo estoy mal o él está bien. Es negativa. De cadena negativa. ¿Aló? Sí, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Ya. Cuéntenme. Con respecto a las inmunoglobulinas, es que pues se utiliza, digamos, la prueba rápida que es por medio de sangre para poder mirar cuántas inmunoglobulinas hay. Pero entonces en la gráfica que aparece en el artículo, esta aparece como más o menos terminando la etapa 2. Entonces quería preguntarle si es por eso que no es tan confiable esta prueba. Lastimosamente, la prueba de sangre no puede ir sola. La prueba de sangre tiene un problema que me da falsos positivos o falsos negativos. Hay pacientes que como inician el proceso, en el proceso infeccioso, son un poquito inmunosuprimidos y la gran cantidad de inmunoglobulinas que libera no es la más indicada, o sea, no le va a marcar el pico positivo y me puede dar negativa la prueba. ¿Cómo iniciar yo o tomar yo la prueba? Por lo menos lo ideal es tomar la prueba de anticuerpos, más o menos se habla en algunos textos 2 días después de iniciados los síntomas, más o menos en la fase 2 de la enfermedad. El problema es que si llegamos a la fase 2 de la enfermedad, ¿cuántas personas hemos contagiado? ¿Muchas o poquitas? Muchas. Muchas personas. Entonces, lo que dice la guía y lo que dice la Organización Mundial de la Salud, lastimosamente eso no se cumple aquí en Colombia, es que tú tienes que hacer la prueba de antígenos con la prueba de PCR, con el hisopado nasofaringeo el día atrás. ¿Por qué? Porque es que la prueba, por lo menos a ti te puede dar prueba de sangre negativa, pero yo te hago el hisopado y en el hisopado recuerden que yo hago una técnica de PCR para extraer una pequeña o mínima cantidad. O sea, si yo tengo poquitos o tengo muchos, la prueba de PCR me va a dar positiva. Y es la prueba que sí es 100% confiable. ¿Cuál es el problema de esa prueba? ¿Ustedes se han visto las gráficas, cómo la toman? Sí, profe. Con un hisopado que lo meten casi a la parte posterior de la hipofaringe, o sea, atrás. Cuando uno le hacen el hisopado, uno se acuerda que tiene fenoides lagrimales, uno se acuerda que tiene todos los huesos nasales y por allá atrás. ¿Por qué puede salir negativa esa prueba? Esa prueba puede salir negativa porque la técnica de la toma es inadecuada. O sea, introducen el hisopado, pero lo introducen solamente para el tercio, por lo menos los primeros 2 tercios de las fosas nasales, no lo introducen tan atrás y por eso me puede salir negativa la prueba. Pero lo ideal, o sea, la prueba que es 100% fidedigna, que tú la puedes comparar, es la prueba de PCR. Es la 100% fidedigna. ¿Por qué no la utilizan casi? Porque es más costosa. Esa es la que vale 170.000 pesos. La prueba de sangre vale 60. Entonces, ¿qué hacen las EPS? Las EPS escogen, te mandan a hacer la prueba de sangre y resulta que si yo estoy al principio de la enfermedad, pues me van a salir los anticuerpos negativos y yo voy a empezar con algo de sintomatología, pero es que los anticuerpos todavía no están tan arriba, sobre todo las inmunoglobulinas, y te puede salir negativo. Por eso es que llama la atención a veces en grupos familiares. Por lo menos nosotros tuvimos un caso acá con un compañero que mi compañero empezó con sintomatología, malestar, etcétera, y supuestamente la prueba de antígenos negativa. Y le hicieron la prueba a la esposa y a la hija y salieron positivos. ¿Será que él era negativo? No, por la sintomología. Y con fiebre y malestar y salió la prueba de sangre negativa. Entonces él a mí me preguntaba, yo le decía, es que a ti no te debieron haber hecho esa prueba, sino que debieron haber hecho la prueba de PCR. Lastimosamente es lo que yo les digo, uno debería tener los 2 conceptos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son portadores del virus que se está manejando ahora. Hay un caso de una niña aquí en Colombia que la niña no ha podido viajar, que tiene como 4 meses con pruebas de PCR positivas. Entonces me llamaba la atención la respuesta que dio el infectólogo, el epidemiólogo que maneja el le decía, no, haga caso omiso, pero ella vive en Inglaterra y en Inglaterra no la dejaban irse, o sea, ningún avión la dejaba montarse porque la prueba le da positiva.
Entonces, una de las cosas, a esa niña se pasó para un estudio y resulta que tiene carga viral. O sea, ¿qué quiere decir? Que ella es asintomática, pero que el virus está como si fuera una flora normal de su fosa nasal. El problema es que contamina a quién. A ella no le va a pasar nada, pero ¿cuál es el problema? Que va a contaminar a los demás de su alrededor. Exactamente. Entonces, y ella lleva ya 4 meses, donde se supone que el periodo, por eso es que esta es una enfermedad que ustedes tienen que tener mucho. Al principio se hablaba de que no había reinfección, y eso se quitaban los epidemiólogos las venas y le decían a uno no hay reinfección, y ya ahorita les tocó quedarse calladitos porque ya se comprobó que puede haber reinfección. Después dijeron que el virus solamente afectaba a adultos, hipertensos, etcétera, y ya se están muriendo niños sin ninguna comorbilidad. Se están muriendo pacientes jóvenes sin ninguna comorbilidad. Chicos jóvenes con actividad física, con no sé qué, se nos está muriendo de la enfermedad que tienen. ¿Por qué? Por la respuesta inmunológica. Según, sin ninguna comorbilidad. Entonces, uno le llama la atención de que se quitan, les digo yo, se quitan y dicen, no, solamente a viejitos afectan, y cuando se vienen a dar cuenta, afecta un margen de población bastante alto, y la respuesta, por lo menos en los niños y en los pacientes jóvenes que no tienen comorbilidad, la causa de muerte es por su respuesta inmunológica, que tienen exagerada respuesta inmunológica, principalmente a liberación de interleuquina 17, demasiado, que no es capaz de modularla, hace una tormenta de citoquinas y eso le causa hasta necrosis pulmonar, causa un daño pulmonar bastante severo que el paciente no sale. Son pacientes que no van a salir porque el daño pulmonar es muy grande, necesitarían posterior un trasplante pulmonar, y un trasplante pulmonar es bastante difícil conseguirlo. Si es difícil un riñón, que el paciente sobrevive a que le quiten un riñón, imagínense, un trasplante pulmonar es mucho más complicado. Entonces, señora. Una compañera alzó la mano. Cuénteme. Adri. Hola, profe, habla Adriana Torres. Yo quería pues comentar algo que yo tenía entendido con respecto a las pruebas, no sé si me equivoqué, pero yo tenía entendido que la prueba de PCR se hacía en la stage 1 de la enfermedad, es cuando está el virus como en su mayor replicación, en su mayor actividad. Entonces, en estos 5 o 7 días es cuando la prueba puede salir positiva, y el resto de días hay posibilidad que esa PCR salga negativa. Y la prueba de anticuerpos se está realizando en la, ya le confirmo con la gráfica, en la stage 3, por ahí, que son 10, 14 días, que ya es cuando se empieza a ver el pico de los anticuerpos. Entonces, la G se va a mantener dependiendo, hay gente que se le mantiene mucho tiempo y hay gente que no le mantiene pues mucho tiempo la G, y la M sí se mantiene activa solamente pues en la fase como activa de la enfermedad, o sea, pues hasta ya cuando llegan al stage 4 ya se supone que la M va a ir a la baja y la G se va a mantener por, no sé, 45 días. Pues tenía entendido que era eso. Pues según otras clases. Recuerden que la prueba de PCR se hace, la idea del PCR es que el PCR tú no necesitas una carga viral bastante alta. Entonces, esta sí no es dependiente. O sea, yo hacer una prueba de PCR cuando tú tienes una carga viral alta, no la necesitas. La ventaja de la prueba de PCR es que tú puedes tener una carga viral baja, que con la amplificación de la secuencia de ARN tú puedes sacar que el paciente está contaminado por COVID. ¿Sí me hago entender? O sea, yo para hacer PCR no necesito tener una carga viral alta. Lo que hace que sea positivo o negativo mucho más es la técnica de la toma de la muestra. Porque lastimosamente es una muestra que es muy, o sea, a mí que me la han tomado 2 veces, es una muestra que a ti te hace llorar cuando te la toman. O sea, y hay pacientes que medio le introducen el hisopado y de una vez retiran la cabeza, o sea, retiran la cabeza y no permiten que el hisopado se introduzca donde yo tengo que, porque es que el virus no se hace en la fosa nasal, el virus no se hace en toda la fosa nasal, sino se hace en la hipofaringe, se hace en la parte posterior.
Por eso es que esta prueba es diferente por lo menos a la de HN1. La HN1 solamente tú tomas el hisopado en la faringe, o sea, tú abres la boca del paciente y le tomas en la hipofaringe y ahí a ti te va a salir positiva porque es que el virus le gusta hacerse en la hipofaringe. En cambio, este virus le gusta hacerse en la parte posterior, o sea, cuando hace el descenso, ahí en el curve, cuando ustedes ven la gráfica, ahí es donde les gusta hacerse, entonces por eso el hisopado hay que introducirlo bastante profundo. Por eso es que esta prueba, por lo incómoda, más incómoda es un minuto nada más es por lo incómoda, y a veces es la técnica de tomada. Entonces, la ventaja de la PCR es que tú con PCR no necesitas una carga viral bastante alta para que te dé positiva. Esa es la gran ventaja. En cambio, la prueba de sangre, para que a ti te den los anticuerpos, tú sí necesitas una carga viral bastante alta para que se empiecen a formar los anticuerpos o para que persistan los anticuerpos. Entonces, por eso es que esa, pues, se debe tomar, entre comillas, posterior, pero el problema de tomarlo posterior es que yo contagio mucha gente. O sea, lo ideal, o sea, lo que hablan es que cuando tú inicias sintomatología te aísles, entre comillas. Pero si tú trabajas en una institución privada y te vas a aislar, hay instituciones privadas que si tú no te vas muriendo, no te aceptan el aislamiento. Entonces te dicen, te aislamos cuando la prueba sea positiva. Y de acuerdo a la gráfica, ¿cuándo tienes que tomar la muestra? De empezado los síntomas. De acuerdo a la gráfica, sería entre el stage 2 y el 3. Exactamente. Y entonces, si yo voy a trabajar con sintomatología entre el 2 y el 3, ¿yo ya he contaminado a varias gente o no he contaminado a varias gente? Sí, ya dicen los estudios. O sea, la tasa de contagio es mayor. Entonces, lastimosamente, por lo menos, hay instituciones que sí son muy juiciosas y te toman a ti el hisopado y la prueba de sangre y hacen la comparación con los dos. Precisamente, ¿por qué? Porque es que si yo no tengo muy buena formación de anticuerpos o si mis niveles de anticuerpos ya no, o sea, se desaparecieron y voy a seguir con la M, pues lastimosamente no tiene una relación muy buena. Por eso es que hay que hacer las dos pruebas. Obligatoriamente siempre hay que hacer las dos pruebas. Pero hay instituciones que no son tan juiciosas que solamente mandan la prueba de sangre. Y el problema de la prueba de sangre es que lo que les contaba, hay pacientes que dan falsos positivos o hay pacientes que nos dan falsos positivos o falsos negativos. Lo que uno sufre es con los falsos negativos por el riesgo de contagio, porque uno les dice que no tienen nada y el paciente se va a trabajar, a veces se quita el tapabocas para tomar agua, etcétera, 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 le da por sentarse a hablar, por lo menos los sitios de comedores, que son sitios a veces cerrados, y el paciente enfermo botando virus, entonces el riesgo de contagio es mayor. Pero lo ideal siempre es utilizar las dos pruebas. Recuerden que en medicina siempre lo ideal es tener dos pruebas para tú hacer un diagnóstico, siempre. Nunca con una sola prueba. ¿Por qué? Porque es que uno puede tener falsos positivos o falsos negativos. Y si te basas con una sola prueba y de pronto sea negativa y tú estás dando un diagnóstico que no es, entonces uno siempre trata de tener varias cositas de donde agarrarte para tú tener el fundamento de decir no tal cosa. El problema ahorita con COVID es lo que yo les digo, es que la prueba es muy costosa. O sea, una prueba en PCR vale si no estoy mal, vale como 170. Y la de sangre vale 60,000, 70,000 pesos, la prueba rápida. Entonces, independientemente son pruebas que son costosas para el sistema de salud. Bueno, ahora vamos a hacer el paréntesis, vamos a continuar con el tema de la parte de adaptación. Yo veo dos compañeros más pidieron la palabra. Cuéntenme. Listo. Andrés. Profe, es que siempre he tenido una duda y la verdad quisiera sacármela ahorita. En el artículo mencionaban pues que los receptores a los que se adhiere el COVID están presentes en diversos órganos, ¿no? Pulmón, riñones, vejiga, bueno. Y que por eso, específicamente en el intestino, ¿no? Y que por eso el COVID causa diarrea y afecciones gastrointestinales. Yo que día leía un artículo que decía que un investigador chino estaba proponiendo tomar las pruebas haciendo un hisopado en el epitelio anal.
No sé usted qué opine, profe, o qué haya leído sobre eso, si sea efectivo. Se hace como un frotis. El problema radica es que en los pacientes que no tienen sintomatología anal no les va a salir. O sea, los pacientes que no tienen sintomatología gastrointestinal les puede salir negativa la prueba. Porque los receptores, o sea, hay pacientes que por el receptor les puede dar sintomatología respiratoria y hay pacientes que solamente les da el cuadro de diarrea, dolor abdominal, diarrea y vómito. Como hay pacientes que les da las dos cosas, o sea, les da el cuadro respiratorio y les da el cuadro en la parte gastrointestinal. Cuando se habla en la parte gastrointestinal, o sea, que el paciente tenga diarrea, etcétera, es como parecido por lo menos al hisopado hipofaríngeo, que como el paciente tiene sintomatología respiratoria, el virus está en la parte respiratoria, entonces hagamos un hisopado a nivel hipofaríngeo para que el hisopado pues me dé positivo o negativo. Pero los pacientes, el problema de esta técnica es que los pacientes que no tienen sintomatología intestinal, les va a salir negativa la prueba. Esta prueba es positiva siempre y cuando tenga sintomatología gastrointestinal. ¿Por qué? Porque en la diarrea, en lo que evacúan de diarrea o en el vómito van a liberar cargas virales. Si yo no tengo sintomatología gastrointestinal, pues no voy a liberar cargas virales. Por eso es que no es 100% funcional. Ese es uno. Y la otra que hablaban era... decían que era por la comodidad de la prueba, sí va a ser mucho más cómoda, es más cómoda un hisopado, perianal, más o menos, a nivel de la parte perianal y anal, que el hisopado hipofaríngeo, pero tenemos el otro problema, es que recuerden, en la parte gastrointestinal hay mucho más bacterias y muchos más microorganismos, entonces el aislamiento del PCR va a ser mucho más complejo, entre comillas. Claro que a nivel hipofaríngeo también tenemos en cavidad nasal superior tenemos microorganismos, pero no son tan mayores como los que tenemos a nivel del tracto gastrointestinal. Pero eso sí lo están revisando para mirar si hay otra opción de dar positivo. ¿Alguien más? Yo, profe. Es una duda corta, es que hace un rato una compañera había preguntado que por lo de la polaridad del ARN monocatenario del COVID, y usted había dicho que era negativo. Y pues yo tenía anotado, pues para la exposición y todo, que era positivo, y le pregunté a otros compañeros y me confirman que era positivo. Entonces quedé con la duda si la polaridad era positiva o negativa en el caso del coronavirus. Lo que pasa es que el ARN monocatenario del virus es negativo para la amplificación. Entonces, cuando se utiliza para la parte de la amplificación, para la prueba del PCR, la cadena tiene que ser negativa para la amplificación completa. Entonces, no sé si es la parte de la traducción, pero es negativa la cadena. La cadena sí es negativa. Cuando veamos, este artículo sí es nuevo, este artículo si no lo había puesto, pues salió hasta ahorita. Pero cuando veamos el primer trabajo que se hace, ahorita para el primer corte, es más o menos una exposición de todo lo que hace el COVID. Entonces ahí yo les mando varios artículos y ahí van a revisar y van a encontrar que la cadena es negativa por la parte de la parte transcripcional y de traducción y todo. Entonces, para que lo tengas pendiente y cuando revisamos otra vez el tema, lo volvemos otra vez a retomar y ahí van a entender por qué se habla de que es negativo. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Entonces habíamos hablado de homeostasia y de adaptación, y que cuando yo pongo algún estrés, pues la célula trata de adaptarse, y que generalmente cuando yo quito ese estrés, si la célula vuelve y recupera, nosotros decimos que es un proceso de adaptación reversible, y que generalmente esos procesos de adaptación lo que hago es se activan para yo poder mantener la homeostasis o el equilibrio entre la parte interna y externa, y que la célula pueda sobrevivir y cumplir con todas las condiciones o lo que yo necesito del funcionamiento normal de la célula.
Entonces nosotros tenemos unos procesos de adaptación. Entonces esos procesos de adaptación se dividen en varias cositas. Entonces, estos dependen de qué? Dependen de una cosa que habíamos hablado en la clase anterior, de que si el tejido era permanente, si era quiescente o si era un tejido lábil. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque los tejidos por lo menos permanentes, los que no se dividen, nunca se van a dividir para dar más células, sino que ellas lo que hacen es aumentar la producción de proteínas para volverse más gorditas o más fuertes para poder cumplir la función. En cambio, cuando el tejido es lábil, lo que yo hago es dividirme y tener, porque es que cuando generalmente los epitelios, que son los que son más lábiles, ellos saben que la unión de varias células pueden cumplir la misma función y una mejor función, entonces hacen el proceso de división celular. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros tenemos varios procesos de adaptación. Entonces está la hipertrofia, que es el aumento de tamaño de la célula sin división de la célula. O sea, aquí lo que yo voy a tener es un aumento de la producción de proteínas, donde la célula va a aumentar su trabajo. Tenemos la hiperplasia, que es el aumento en el número de células, o sea que aquí voy a tener un aumento en la división celular. Tenemos la atrofia, que la atrofia no es que la célula se vaya a morir, sino que la atrofia es que la célula disminuye su tamaño, pero es porque hay una disminución en la producción de proteínas. Y hay un término que no tiene que ver con aumento ni con disminución, sino que tiene que ver con cambio de fenotipo, y es lo que es la metaplasia, que es el cambio de fenotipo cuando yo le pongo un estrés, y ya más adelante vamos a ver en qué consiste ese cambio de fenotipo, y tenemos la autofagia, que va a culminar con la muerte celular. Entonces, nosotros tenemos una célula normal, y esa célula normal está en homeostasis. Recuerda que tiene una relación entre el medio interno y externo. Nosotros constantemente vamos a exponer un estrés o un estímulo. Recuerden que ese estímulo puede ser fisiológico o puede ser patológico. Entonces, cuando yo le pongo ese estrés, la célula tiene que hacer un proceso de adaptación donde vuelve otra vez a mantener su equilibrio para no morirse, para poderse, o sea, si es porque yo le disminuyo nutrientes, entonces ella hace un proceso de adaptación para poder producir ATP, porque es que ella necesita ATP todo el tiempo, no es que ella vaya a decir, no, ya no sigo produciendo ATP. Entonces ella necesita adaptarse para poder empezar a utilizar otra vía metabólica para producir el ATP que requiere, pero entonces hace una distribución de esas moléculas de ATP, porque recuerden que en el ciclo de Krebs yo produzco 32 moléculas, y si me voy hacia el ciclo anaeróbico yo voy a producir menos moléculas, produzco 12, entonces ella ya empieza a mirar dónde puede distribuir esas moléculas que sea vital para la supervivencia de la célula. Si yo le quito ese estrés, pues la célula vuelve otra vez a su estado inicial, o sea, a una célula normal. Pero si resulta que ese estrés continúa, va a llegar un momento en que cuando se lo quito, la célula no va a ser capaz de volver otra vez a ser una célula normal. Entonces nosotros ya hablamos de que la célula tiene una incapacidad de adaptación. Entonces, cuando esa célula tiene una incapacidad de adaptación, tiene dos características importantes. Que yo le quito el estímulo y que vuelva otra vez a su estado inicial, entonces ya sabemos que es una lesión reversible. Pero si yo le quito el estímulo y resulta que la célula no arranca, no vuelve a producir ATP, sigue entrando sodio, sigue entrando agua, la membrana sigue más dañadita, pues ya sabemos que la lesión es irreversible, y esto me va a llevar a dos cosas importantes. Me va a llevar a lo que se llama necrosis celular, que recuerden que es patológico, pero también me puede llevar a la apoptosis. Recuerden que ustedes cuando vieron fisiología hablaban que la apoptosis es la muerte celular programada y es fisiológica, pero recuerden que también yo puedo tener apoptosis patológica, que es cuando tengo la activación de la apoptosis antes de tiempo. Por lo menos casi todas las enfermedades neurodegenerativas tienen activada la apoptosis antes de tiempo, que son que las neuronas no me van a durar 90 años, sino que las neuronas empiezan a morirse a los 30, a los 20, a los 40 años,
y el paciente empieza a hacer enfermedades como la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, como la miastenia. Entonces le empezamos a sumar unas enfermedades asociadas por el proceso de apoptosis. Vuelvo y juega. Entonces, nosotros tenemos una célula que le voy a poner el estímulo y ese estímulo va a llegar un momento en que me va a causar una lesión. Cuando yo quito ese estímulo, tengo dos opciones. Que la célula vuelva otra vez a su estado inicial. Entonces, si la célula regresa otra vez a su estado inicial, a ser una célula normal, yo hablo de reversible. Si la célula no es capaz de regresar, nosotros hablamos de irreversible. Recuerden que en la clase anterior yo les decía que decir uno en qué tiempo es reversible o irreversible es muy difícil. Lastimosamente, nosotros dependemos de varias cosas. ¿Cuándo puedo decir yo un estímulo es más severo o menos severo? Depende de si la célula tiene reserva, si la célula ha sido expuesta anteriormente a ese estímulo y si la célula no tiene otro estímulo asociado que lo haya dañado. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo tengo la ausencia de esas tres, yo sé que la célula va a durar un poquito más de tiempo en pasar a una lesión irreversible. Pero si la célula tiene esas tres condiciones, pues yo sé que cuando le quite el estrés o lo que me está causando esa lesión, ya no me va a volver a ser reversible, sino que se va a convertir en irreversible. Entonces, ustedes tienen aquí una fibra cardíaca. Entonces, recuerden el músculo estriado esquelético. ¿Cuánto es el espesor del ventrículo derecho y cuánto debe medir el espesor del ventrículo izquierdo? Normalmente, eso se lo dijeron en anatomía. ¿Cuánto debe medir? Profe, del ventrículo derecho creo que es de 1,5 a 1,6 en mujeres y de 1,5 a 1,7 en hombres. Y del ventrículo izquierdo, si no estoy mal, es alrededor de 0,5. No sé. ¿Por qué tienes que saber los perímetros? Para conocer si atrofia o hipertrofia. ¿Para qué? Para saber si la célula está afectada, ya sea en estado de hipertrofia o atrofia. Exactamente. Entonces, si yo no conozco lo normal, ¿cómo voy a hablar de lo anormal? Entonces, si yo no sé cuánto debe pesar un corazón, si yo les digo a ustedes que un corazón pesa 500 gramos, ¿qué me va a decir que tiene usted ese corazón? Tiene hipertrofia. Puede ser hipertrofia. ¿Cuánto es el peso normal para que tú me digas que puede ser hipertrofia? De 350 máximo. A 300 gramos. ¿Ah? De 250 gramos a 300 gramos en hombres. De 250 a 300 gramos. ¿Y cuál es la otra? 200 a 300 en mujeres. Entonces, si ustedes están haciendo, si les toca hacer alguna necropsia, una necropsia y pesan el corazón y encuentran que el corazón está pesando 500 gramos, o si les llega un ecocardiograma o bueno, generalmente es con el ecocardiograma, y les dice el ecocardiograma que el peso promedio del corazón es de 600 gramos, pues usted no va a decir que el corazón está normal, ¿cierto? Y si en el ecocardiograma les dice que el espesor de la pared del ventrículo es de 3, ¿ustedes van a decir que el corazón está normal? No, es un corazón hipertrofiado. Entonces, yo para poder hablar de hipertrofia, atrofia, hiperplasia, debo conocer cuál es el tamaño normal, el peso y a veces las medidas de un órgano normal para yo poder decir que es anormal. Entonces, nosotros tenemos aquí el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. La medida quitando los músculos papilares, recuerden que aquí están los músculos papilares, debe ser de 1,5. Generalmente uno maneja un margen hasta 1,6, pero yo prefiero manejarlo hasta 1,7, lo maneja uno. Y el ventrículo derecho sí es de 0,5, quitando los músculos papilares. Entonces resulta que empezaste a hacer actividad física. ¿La actividad física es un estrés fisiológico o patológico? Fisiológico, entonces no es patológico, es fisiológico. Entonces yo estoy activando mi actividad física, ¿cierto? Resulta que la activación de mi actividad física, eso no es de un día para otro,
sino cuando ya llevamos 6 meses o 7 meses haciendo ejercicio, encontramos de que el corazón, cada vez que tú estás corriendo, aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué le estás aumentando a esa fibra cardíaca? El esfuerzo, el metabolismo. Entonces, si recuerdan la ley de Frank-Starling, ¿qué dice la ley de Frank-Starling? Es de fisiología. Que entre más se estiren las fibras, mayor va a ser la contracción del músculo cardíaco. Va a liberar más sangre. ¿Y depende de quién? El volumen sanguíneo que le llega al corazón. ¿Y de quién más? La resistencia. De la resistencia, o sea, depende del trabajo, o sea, de la resistencia que yo hago de volumen, que eso va a hacer que se estire más la fibra y haga todo el proceso de contracción. Entonces, tú empezaste a aumentar y se me activa otra vía que más adelante vamos a hablar que no es patológica. Aquí sí se activan, como es fisiológica, muy buenas cantidades de actina y miocina. Entonces el miocito se va a volver gordito y al volverse gordito esa célula miocárdica me va a aumentar el espesor del ventrículo. Al aumentarme el espesor del ventrículo izquierdo, no me lo puede aumentar a 3, no me lo puede aumentar a 4, aumenta muy poquito, o sea, por lo menos. Lo normal es 2,5, puede aumentar hasta 2,7. Una de las cosas que a usted le indica que el paciente tiene muy buena adaptación cardíaca en un deportista de alto rendimiento, ¿qué es? Que no aumenta mucho su La frecuencia cardíaca. hipertrofia. El gasto cardíaco. ¿Y cómo mides el gasto cardíaco? ¿Qué es? ¿Cómo lo vas a medir? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. O sea, mira el volumen No. sistólico. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo dices tú? Y sí, el paciente tiene muy buena actividad. ¿Por qué se frecuencia diferencia cardíaca, un profe. deportista que lleve, un chico que lleva haciendo ejercicio 2 años a con nosotros que no hacemos ejercicio? Si nos Pues, profe, ponemos a cuando correr, aumenta, ¿qué su pasa? gasto cardíaco, cuando está en condiciones de reposo, va a eyección. tener como... Lo que eyecta el corazón, digamos, en un La atleta en fracción de eyección. reposo, más o menos es de 5 litros por minuto, pero ya cuando está ejercicio son 35 litros por minuto. Una persona sedentaria ya va variando, digamos, en reposo se eyecta lo mismo que es 5 litros por minuto, pero en ejercicio Pero tú son cómo te 21. das cuenta, o sea, no les estoy preguntando eso, les estoy preguntando cómo se dan cuenta que es un paciente de alto rendimiento con un paciente Profe. que no es de alto rendimiento. ¿Cómo me doy cuenta Pero el yo? Con tamaño algo del muy La corazón. sencillo. adaptación de la hipertrofia. Por Por la el frecuencia aumento cardíaca. del Tú lo tamaño de vas las a ver fibras y le vas a decir, musculares. o sea, tú tienes rayos X en los ojos Profe, y dices, Por ¿tienes la hipertrofia presión en el y la corazón? frecuencia Por la frecuencia cardíaca. Presentan bradicardia, profe. Por ahí lo dijo un joven que estaba hablando de frecuencia. ¿Qué? Cuéntame. Que como ellos hacen mucho deporte, Sí. entonces van a ser menor, bueno, se les va a facilitar la expresión cardíaca. Eso se define cuando, o sea, como el corazón es más fuerte, se va a, ¿cómo decirlo? Disculpe, profe. ¿Cómo puede recuperar? Pues, profe, digamos en el sedentario, Es el más volumen fuerte y cardíaco- la presión y la frecuencia van a ser menores. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, la frecuencia va a ser menor. Eso es uno. Entonces, ¿qué pasa con el que no es deportista? Si yo los pongo a correr a ustedes y los pongo a hacer 20 vueltas y terminan de hacer 20 vueltas, ¿qué pasa cuando terminan las 20 vueltas? Están muy agitados. frecuencia cardíaca mucho aumenta. mayor. Frecuencia cardíaca aumentada. ¿Ah? Se ven muy agitados, profe. Por La eso, fatiga. pero ¿cómo se expresa eso? ¿Tú cómo te das cuenta como médico? La frecuencia cardíaca aumentada. Frecuencia cardíaca Aumentan los aumentada. latidos por La minuto. frecuencia cardíaca aumenta. O sea, yo como me doy cuenta que el corazón es de un deportista de alto rendimiento o un deportista que no es de rendimiento. Que si a mí me ponen, que a pesar de que yo hago ejercicio, pero yo no soy deportista de alto rendimiento, tú me pones a mí a trotar en 5 minutos y yo ya tengo una frecuencia cardíaca de 150. Pero si yo pongo a trotar a una persona de alto rendimiento 5 minutos, a los 5 minutos él tiene una frecuencia cardíaca de 70. No está ahogado, no está asfixiado, no está haciendo dificultad respiratoria.
¿Y eso se debe a qué? Exactamente lo que decían sus compañeros, que la fibra cardíaca está más fuerte y como está más fuerte tiene dos condiciones. Puede mandar la sangre más fácilmente a todos los órganos. La otra es que el proceso de oxigenación se hace mucho mejor, por eso es que ellos tienen frecuencias cardíacas tan bajas, porque ellos regulan su frecuencia respiratoria. Ellos terminan en 70 y terminan como nada. Si usted termina y tiene una frecuencia de 150, ¿cómo está respirando? ¿Hiperventilando o no hiperventilando? Hiperventilando. Hiperventilando. Termina, ¿cierto? ¿Y eso qué hace? Eso hace que me aumente más la frecuencia cardíaca. Entonces, esas dos cosas de adaptación, solamente así de sencillitas, hacen que el funcionamiento sea mucho mejor. Lo que pasa con el músculo estriado cuando yo le pongo peso. Él va creciendo a medida de que yo le voy aumentando la carga. No es que de una vez yo me vaya a alzar 100 kilos. Yo nunca voy a alzar 100 kilos. Pero primero tienes que aumentarle la carga para que él empiece a... Le estás aumentando el trabajo, entonces a sentir que le estás aumentando el trabajo. Como es una célula que no se divide, empieza a producir actina y miosina. Como tiene que ver la buena oxigenación, como es una actividad física, hay liberación de ciertas sustancias hormonas que ayudan a la activación de esa actina y miosina, con activación de genes embrionarios que hacen que se empiece a hacer el proceso de hipertrofia. Pero en este ejercicio ustedes tienen, en esta gráfica, ustedes ven un proceso de hipertrofia, pero es un proceso de hipertrofia patológica. Entonces, ¿qué ocurre? Si un paciente tiene aumento de la presión arterial, ¿quién me determina a mí la presión arterial? ¿O qué factores me determinan que yo tenga una presión arterial X o una presión arterial Y? La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Bueno, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. O sea que la presión arterial depende de quién. ¿Cómo se llama eso? La resistencia. De la resistencia de los vasos sanguíneos. Entonces, entre más resistencia tenga un vaso sanguíneo, yo tengo que hacer más fuerza para mandarla, entre menos resistencia tengo que hacer menos fuerza. Entonces, los pacientes que son hipertensos tienen un problema grande, que es que, ¿cuál es uno de los componentes, abriendo paréntesis, uno de los componentes importantes de las arterias de la aorta y de las arterias musculares? Que tienen un diámetro amplio y No. pues... ¿Cuál es el componente? Componente, cuando hablo componentes de estructura, ¿cuál es el componente importante de la aorta y de las arterias musculares? Las fibras elásticas. Exactamente, las fibras elásticas. Las fibras elásticas lo que hace es que la arteria se abra y vuelva otra vez a su estado inicial, que no me pierda esa capacidad de retraerse otra vez. Histología. ¿Cuál es la histología del vaso sanguíneo? Íntima, media y adventicia. Íntima, media y adventicia. Bueno, ya tenemos las capas. Ahora dime la histología. Sigamos. ¿Cuáles son los componentes de la pared del vaso sanguíneo? Ya me dijiste que íntima, media y adventicia. Bueno, ajá, que la íntima, ¿qué tengo? Epitelio escamoso o simple plano. Epitelio simple plano. La última oportunidad. Les doy una oportunidad para no ponerle 0. ¿Qué tengo yo en la íntima? A la 1, a las 2. Profe, el vaso y a las 3. El vaso No, me han profe. estudiado histología. ¿Cómo así que las células tienen epitelio escamoso o epitelio plano? Yo qué sé, pues las células no, los vasos sanguíneos no tienen ninguna de esas dos cosas. ¿Cómo se llama el epitelio que está en los vasos sanguíneos? ¿Cómo se llaman esas células? Células endoteliales. Entonces, ¿cómo se llama el epitelio? Endotelio. Endotelio. O sea que se ganaron un 0 bobamente.
Porque tienen un 0. Profe, en el chat Profe, escribí. yo lo había dicho en el chat. Nada. Yo escuché solamente epitelio escamoso plano, estratificado, mejor dicho, dijeron todo menos endotelio. Después del endotelio, ¿qué tengo? La capa muscular, músculo liso. Capa muscular. La capa muscular. ¿Y qué músculo es? Porque es que yo tengo este Miocardio. aquí esquelético, ¿no? Tengo esquelético y liso. Liso. ¿Ah? Liso. Liso. ¿Y después qué tengo? La adventicia. La adventicia, que es tejido conectivo laxo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo nutro el vaso sanguíneo? Por el ¿Cómo vaso hago el vasorum, proceso profe. de nutrición? Entonces, la vasa vasorum. ¿Y cómo hace la nutrición la vasa vasorum? Por difusión pasiva. ¿Y cómo lo hace? ¿En dónde está ubicada la vasa vasorum? ¿En qué parte? En la En la adventicia, profe. En el tercio Túnica adventicia, profe. ¿Pero cómo la nutre? ¿Toda la pared? ¿O una parte? ¿O toda la parte del vaso sanguíneo? Cuidado, se desnutren Pues diciendo. a las capas que no pueden hacerlo a través de la luz, profe, creo. Por eso, entonces, ¿cómo ocurre la nutrición? Profe, pues la nutrición como tal, pues pasa por la vasa vasorum por difusión pasiva en los 3 primeros tercios proximales del endotelio del vaso sanguíneo. En los primeros 3 tercios ¿Me vuelves a repetir? Qué pena. Profe, que pues pasa, o sea, los nutrientes primero que todo pasan por la vasa vasorum a través de, pues por difusión pasiva, ¿no? Los componentes sanguíneos que hay en la luz del vaso pasan por difusión pasiva y va a nutrir el tercio proximal, el primero, pues del primero al tercer tercio proximal del vaso que se encuentra, del endotelio del vaso sanguíneo que se está nutriendo. ¿Y el resto de la nutrición quién la da? Por difusión. ¿De quién? De gases. Es que el tercio proximal y muscular de las células endoteliales es por difusión de gases. Y ya lo que es el tercio distal y la adventicia me lo da la vasa vasorum, que pues son los capilares pequeños. ¿Y difusión de gases de dónde? De la membrana sangre que está alveolo-capilar. Sí, y de la membrana alveolo. Y estoy en una aorta, entonces, ¿cómo hago si la membrana alveolo por capilar está en el pulmón y estoy en una aorta, no es un vaso pulmonar? ¿Cómo ocurre? ¿Quién es el responsable? ¿Ninguno? Bueno, aquí ven ustedes un semidibujo. ¿Capilares sanguíneos, profe? No, señora. A través de la luz, profe. ¿Y en la luz que llevo yo? Es la sangre circulante. Ah, bueno, entonces a partir de la sangre que va en la luz del vaso sanguíneo, donde se difunden los estos, pero no tiene nada que ver capilares. Este es un vaso sanguíneo. Por aquí pasa ¿quién? La sangre. Aquí tengo la célula endotelial. Recuerden que esta capa íntima, aquí la pintamos delgadita, pero después cuando veamos enfermedad teromatosa, esa capa íntima, sobre todo lo que está aquí en tejido conectivo, va a aumentar. O sea que ya no se vuelve una capa virtual. Entonces yo tengo la íntima, donde tengo mis células endoteliales, tengo la media, donde tengo una capa circular y otra transversa de músculo liso, y tengo la ¿qué? La adventicia. Mi vasa vasorum son estos vasitos que ustedes ven acá. Estos vasa vasorum son capilares. Estos capilares son responsables de darle nutrición ¿a quién? A los 2 tercios de la media, o sea, de la adventicia y de la parte de la media. Y el tercio restante depende de la difusión de las sustancias que lleva la sangre hacia la pared, que me va a dar el proceso de difusión. El paciente que es hipertenso tiene un problema en la vasa vasorum.
este paciente, la vasa vasorum se vuelve rígida. ¿Qué quiere decir que este vaso se vuelve rígido? ¿Qué pasa cuando un vaso, un capilar se vuelve rígido? ¿Qué le ocurre? Menos elástico. Pierde la elasticidad, o sea que va a perder ¿qué capacidad? Menos sangre va a ¿Qué transportar menos capacidad nutrientes. pierde? ¿Cómo se llama? Disminuye va a tener más resistencia, No, profe. señores, si yo me vuelvo rígida, ¿yo qué voy a perder? Vasodilatación, profe. ¿Qué cosa? Aumenta la resistencia. Vasodilatación, profe. La vasodilatación. Entonces yo me vuelvo rígida y no voy a poder hacer vasodilatación. Entonces, si pierdo esa capacidad de hacer vasodilatación, ¿qué pasa con la sangre que recibe estos vasos sanguíneos? ¿Disminuye o aumenta? Va a ser menor. Va a ser menor. Entonces, como es menor la sangre que recibe y la sangre lleva oxígeno y lleva otros nutrientes, cuando ella tiene que pasar la sangre hacia la pared de los 2/3, el músculo liso va a recibir menos ¿qué? Nutrientes, sangre. Menos nutrientes, o sea, menos oxígeno y menos sustancias que yo necesito. Si yo recibo menos nutrientes, ¿qué proceso de adaptación empiezo a hacer? Atrofia. Atrofia. Entonces las células musculares se atrofian. Y si la célula muscular se atrofia, este es un vaso, ¿qué capacidad pierde este vaso sanguíneo? El grande. ¿Qué empieza a perder? ¿La resistencia? La resistencia, muy bien. Pero recuerden que ¿en dónde están las fibras elásticas? ¿En qué parte? En la media, profe. No, señores. ¿Dónde están localizadas las fibras elásticas? Entonces ya lo vimos primer capítulo. ¿Que quieren ganar otro 0? Seguir ratificando el 0. En la adventicia. ¿En dónde están las fibras las fibras elásticas en un tejido? Un tejido Está en el tejido No, señores. Las sustancias extracelulares. ¿En dónde? Por ahí lo dijiste. En La la que habló sustancia ahorita. extracelular. En la matriz extracelular están las fibras elásticas. ¿Quién es responsable de mantener la matriz extracelular? Y eso lo hablamos en el primer capítulo. Fibroblastos. Solamente los fibroblastos, y en el músculo liso yo no tengo, y en la pared del vaso sanguíneo yo no También tengo hay fibroblastos. Las que estén inmersas ahí, los macrófagos, las que estén inmersas en la matriz, se encargan de mantener la Yo misma. no tengo macrófagos en la pared del vaso sanguíneo, a no ser de que Sería- tenga enfermedad teromatosa. Sería todo lo que forma parte del citoesqueleto, como lo que son los microtúbulos, los microtúbulos, los filamentos intermedios. Y así ¿Quién es responsable de mantenerme en la matriz extracelular, niños? ¿No están leyendo? La caderina. Tengo 7 estudiantes y no están leyendo. Esperen un momento que me está llamando el jefe. Mientras tanto, piensen lo que les estoy preguntando. Esperen un momentico. Chicos, lo dejamos hasta acá porque me pusieron una reunión. Ustedes se cuidan, me voy para la reunión. Ya me había olvidado. Primera pregunta, me buscan. ¿Quién es responsable de mantenerme en la matriz extracelular? Primer capítulo, léanlo. Y seguimos hablando de esto. Entonces se cuidan. Vale, profe, gracias. Hablamos. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Se cuidan, chao.